él está en Washington. Loser fue director del Departamento Occidental del Fondo Monetario hasta el 2001, ahora es analista económico, consejero. Claudio Loser, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Pablo. Un gran gusto estar en el programa. Bueno, con clima más templado ya en Washington. Está razonable, en este momento debe estar en unos 14, 15 grados, pero ya se nos va a poner frío el día domingo de nuevo y puede ser que el lunes o martes caiga una de esas nevadas fuera de estación. Pero vamos mejor. Vamos mejor. Un invierno crudísimo, ¿no? Para Estados Unidos. Bastante crudo y y se nota, no está nada en floración en este momento. Normalmente Washington en esta época está muy florecido, así que y los ciervos que andan sueltos por ahí se acercan cada vez más a las casas para comer las plantas. O sea que se está demorando un poco el inicio de la primavera, ¿no? Exacto, exacto. Claudio, vamos a repasar primero cuál es la situación con el Club de París. Preparamos una placa, le pido un instante. Vamos a leer una placa y la vamos a mostrar para ver cuál es la situación de la Argentina, ¿no? Ante el Club de París. Fíjense ustedes, el monto total de la deuda con el Club de París son 9.476 millones de dólares, casi 9.500 millones de dólares que la Argentina le debe al Club de París, incluyendo capital, intereses y punitorios. ¿Quiénes son los principales acreedores de la Argentina? En primer lugar aparece Japón, 30,6%. En segundo lugar, dentro de lo que es la deuda con el Club de París, Alemania, 27,7%. Es decir, las dos de las grandes potencias del G7. Holanda aparece en tercer lugar, 8,7%, seguido por Estados Unidos, 7,6%. Luego Italia, que tiene el 7,5% de la deuda, y España 5,2%. Bueno, Loser, ahí tenemos entonces una revisión de los principales acreedores de la Argentina. No son todos los que están dentro del Club de París, pero están los principales países de Europa, aparece Estados Unidos como un deudor importante y especialmente Japón. Esto sería un poco la descripción, ¿no?, de quienes tienen acreencias con la Argentina, y la verdad que es bastante lamentable que hace 12 años se esté dando vueltas con este tema y no se termine de resolver. ¿Usted qué opina? Bueno, solamente por razones históricas quiero recordar que el Club de París se inventó hace prácticamente serían 60 años, para arreglar las deudas de Argentina con el Club de París. Después se formalizó y se hizo para muchos otros países. O sea que somos reincidentes. Y eso es sumamente lamentable. No son muchos los países que han reincidido tanto como la Argentina en no pagar sus deudas. Y el hecho de que sea con acreedores oficiales y que la Argentina realmente no haya hecho un esfuerzo importante en ese área es tremendamente lamentable por las consecuencias, no solamente de una cuestión de prestigio, pero las consecuencias económicas de esa acción. Se habla ahora de una negociación formal, esto lo ha dicho la propia gente del Club de París, digamos los propios funcionarios que trabajan para el Club de París. Bueno, han llamado a los funcionarios argentinos para negociar. Esto va a arrancar a fines de mayo. ¿La probabilidad de que se llegue a un acuerdo final es grande en este sentido? Porque dicen que una vez que se arranca la negociación difícilmente no se llega a buen puerto, ¿no? Una vez que ya está más o menos definido quiénes son los acreedores y digamos, las condiciones iniciales para comenzar. Sí, justamente una negociación con el Club de París es diferente, por ejemplo, de una negociación con el Fondo Monetario, porque en el Fondo Monetario se empieza y se ve qué es lo que pasa. En el Club de París, cuando se empieza a negociar formalmente, exactamente como dijo Pablo, realmente uno tiene una cierta base, y yo creo que están tratando de construir una base. Lo que yo tengo entendido es que todavía las posiciones están bastante separadas, independientemente de lo que pueda haber dicho Hollande a la presidente. Creo que hay una separación bastante importante, especialmente en términos del efectivo que hay que pagar, la velocidad de pago y otras condiciones. Pero yo diría que esto es la primera vez en bastante tiempo donde el Club de París está haciendo ruidos positivos, porque en el pasado la Argentina iba, decía hemos presentado algo,
y no había una respuesta por parte del Club de París. Así que en ese sentido creo que las probabilidades son buenas. Tendría que la Argentina ponerse muy recalcitrante para que fracasaran estas Claro, negociaciones, amigo. el aspecto central, hoy lo publica, y no sé si lo leyó Loser, en el diario La Nación se publica un artículo de Martín Canenguícer muy puntual Sí, sobre este asunto, y ahí lo que dice es que la Argentina quiere hacer un pago inicial, lo que en la jerga financiera denominan down payment, de correcto. 250 millones de dólares, pero que el Club de París quiere 2.000, y ahí me parece donde empiezan las primeras dificultades, claro, porque ese pago inicial con 27.000 millones de dólares de reservas, si hay que usar 2.000 para pagar al Club de París ya de entrada, es un monto significativo y tal vez pueda jugar en contra de esto. Bueno, acá quiero decir lo siguiente, un tema complicado de todo esto es que la práctica del Club de París no es que lo tiene que hacer, ha sido siempre tratar de tener un acuerdo con el fondo para países que están en una situación de crisis. Los países entonces llegan al Club de París con un acuerdo con el fondo y dicen no podemos pagar, pero dentro del contexto del acuerdo con el fondo se puede llegar a un acuerdo de pagar poco. Como la Argentina por ahora no quiere negociar con el fondo, entonces la única manera de poder convencer a los acreedores es decirles, miren, yo soy serio en negociar, entonces no confíen en mi palabra, sino que yo pongo un pago inicial importante. Yo creo que eso es lo que el Club de París le está diciendo. A lo mejor el número termina no siendo 2.000 millones, pero 250 es totalmente falto de credibilidad dado cómo está funcionando esto y dado que los principales acreedores son los alemanes y los japoneses, que aunque son pragmáticos, tienen una visión diferente, por ejemplo, de los franceses respecto de esto y se han quemado con los bonos. Pensemos que los principales bonistas que sufrieron fuera de los Estados Unidos Cierto, fueron japoneses y alemanes. En claro. ese sentido, la Argentina tiene que tener mucho cuidado. Sí, teniendo en cuenta que la deuda total es cercana a los 9.500 millones, ofrecer 250 es un 3%. Claro, No es garantía, no es garantía de nada eso, ¿no? o sea, puede parecer mucho desde el punto de vista argentino, pero realmente eh, lo que tendrían que hacer es realmente llegar a un número parecido a los 2.000 millones. Lamentablemente es muy duro, pero parece que si no, tendrían que encontrar la otra solución de decir, bueno, vamos a hablar con el fondo, vamos a tratar de encontrar un paquete general. Yo creo que a la larga esto es el tema que va a ser muy importante en los próximos meses. Hace algunos meses, cuando hablamos de este tema, Loser, usted Mm. mencionaba esto de la lógica de pagar para después cobrar, es decir, paguémosle al Sí, Club de París, la Argentina le puede pagar al Club de París y esto abriría las puertas a financiamiento. ¿Es posible pagar estos 2.000 millones que pide el Club de París y al mismo tiempo atarlo a financiamiento, no del Club de París, sino de entidades bilaterales o multilaterales que se dedican a financiar infraestructura, por ejemplo? ¿Se puede atar una cosa con sí, la otra? en realidad ese es el principal motivo por el cual uno negocia con el Club de París. En el momento que un país entra en default, el caso de la Argentina, el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Alemania, inmediatamente deja de garantizar préstamos, por ejemplo, a Siemens o en el caso de Japón a Mitsubishi. Entonces, ellos no van a darles préstamos para que se hagan inversiones en la Argentina. En el momento que se regulariza la situación, quizá puede demorar algunos meses, quizá medio año, dependiendo del arreglo final, puede ser algo más, pero ahí entonces los gobiernos se comprometen a reiniciar la garantía. O sea, no es el Club de París, no son los organismos específicos del Club de París, pero son los gobiernos que dan la garantía
JBIC en el caso de Japón, una entidad equivalente en el caso de Alemania, Export-Import Bank en los Estados Unidos, que van a poder dar estas garantías y que van a hacer que bajen las tasas de interés mucho para los préstamos en infraestructura y otras cosas parecidas, que es realmente lo que la Argentina necesita. Loser, ¿cómo vio el desarrollo de los activos argentinos en las últimas jornadas? Yo no sé si escuchó mi introducción, donde estaba hablando de la fuerte suba de algunas acciones argentinas en Wall Street, el caso de las acciones bancarias, especialmente también YPF, que vuelve a los $30, y también están subiendo fuerte los bonos, ¿no? Con una caída de riesgo país. ¿Por qué cree que está pasando esto, que se da este momento positivo? Yo creo que en todo esto, aun como se critica mucho a los fondos buitres porque compraron barato, en este momento hay alguna visión de que Argentina o el gobierno argentino está mejorando algo las políticas económicas. No voy a juzgar si son prolijas o no son prolijas, pero fundamentalmente dicen, hay por lo menos un reconocimiento de la inflación, se está hablando con el Club de París, hay otros movimientos por otras partes, entonces yo creo que en los mercados están diciendo esto es una buena oportunidad de comprar activos que están subvaluados. Estos son gente que toma riesgos, pero yo diría que es una buena señal de que por lo menos los intentos del gobierno argentino en la práctica están ayudando a esto. Loser, lo último, usted también viene siguiendo de cerca todo el tema de los holdouts, los fondos buitre, denominados acá fondos buitre, que quieren cobrar sus acreencias. El tema ya está en la Corte Suprema. Va a haber presentación de amigos de la Corte, del amicus curiae, por parte de entidades argentinas, apoyando la postura del gobierno. ¿Cómo se dirime esto? Algunos dicen se va a terminar arreglando extrajudicialmente el año que viene, pero de alguna manera se va a terminar encontrando algún camino y ya no se nota tanta intransigencia del gobierno argentino y también se han acallado esos gritos, ¿no? Esa postura tan dura de altos funcionarios que lo criticaban a Griesa, que criticaban a la justicia norteamericana. Es como que todo ha pasado a un terreno, ya digamos, puramente judicial y técnico. Yo pienso que sí. Hay algo muy importante y es que la Suprema Corte en este país, y eso lo he podido notar en los años que llevo viviendo acá, es muy independiente. No le tiene miedo al gobierno, no le tiene miedo a otros gobiernos y se fija en el procedimiento judicial. Y el tema es que acá ha habido dos decisiones a nivel del juez Griesa, a nivel de la Cámara de Apelaciones, que muy fuertes en contra de la Argentina. Yo creo que la Suprema Corte lo está mirando en esos términos, pero aunque haya posiciones de amigos de la Corte, yo creo que las posibilidades son muy pequeñas de que Argentina pueda ganar en este caso, pero seguramente en este momento estarán empezando a negociar por si acaso, y yo creo que nuevamente los fondos buitres, así llamados, también no quieren no cobrar, quieren cobrar y me imagino que estarán buscando una solución, especialmente ahora que hay una posición más favorable a ellos y que los argentinos muestren una posición un poco más flexible. Loser, la última, ahora sí, más relacionada a la economía norteamericana. El miércoles hubo un comunicado de la Fed, el primero con Janet Yellen como titular. ¿Qué le pareció? Un poco se confirma el camino que había iniciado Ben Bernanke, los mercados reaccionaron con un poco de temor, luego se estabilizaron. ¿Cómo ve el futuro de la política monetaria en Estados Unidos? Bueno, en eso hay dos cosas, por supuesto. La señora Yellen no tiene todavía, digamos, la cancha que tenía Bernanke en su comunicación, aunque es muy buena y técnicamente muy buena, pero ella dijo lo que va a ocurrir. La economía de Estados Unidos está creciendo, hay aumento de actividad, la bolsa está mejorando, el empleo está aumentando de alguna manera y todo eso indica que no hace falta tanto estímulo y que puede subir un poco la tasa de interés. Los mercados se asustaron, o más bien dijeron, bueno, esto es antes de lo que yo pensaba,
Pero yo creo que es muy saludable, especialmente después de ese ajuste. Los mercados reaccionaron positivamente, hoy creo que están un poco más mezclados, pero fundamentalmente esto muestra que la economía norteamericana le está yendo bastante bien. Todo el tema de la energía, el tema de la competitividad del país, le está ayudando mucho a ir mejorando su economía, y eso hace que la Reserva Federal empiece a abrir el paraguas, aunque sea antes de tiempo. ¿Para mercados emergentes es preocupante que eventualmente bajen los estímulos o que se hable de una suba de tasas, o también se exagera con este efecto? Bueno, evidentemente es la consecuencia es que va a ser menos rentable para los países emergentes. Yo creo que los países emergentes se confiaron de que esto no iba a cambiar, es muy típico. Yo creo que a la larga, si sube la tasa de interés, porque la economía internacional, la economía europea, de Estados Unidos, la misma de Japón, están creciendo, y eso va a ayudar a aumentar la demanda internacional. Entonces, un aumento de tasa de interés es un poco la contraparte. En ese sentido, yo creo que está la situación bien, pero evidentemente en el corto plazo yo pienso que va a continuar habiendo salidas de capital importantes de los países emergentes, especialmente los donde hay más dudas, por ejemplo Brasil, incluso la misma China, debido a que está muy atractivo invertir en Estados Unidos y un poquito más en Europa y menos en los emergentes. Claudio Loser, bueno, hicimos un repaso de todo, lo exprimimos, fondo de Club de París, Bueno, fondo buitre, ahora mercados emergentes. La verdad que hicimos un buen repaso de las cuestiones principales, por lo menos desde el punto de vista del inversor argentino, ¿no? bueno, eso me mantiene por lo menos alerta, así que le agradezco mucho la oportunidad del estímulo. Le agradecemos a usted, muy amable, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Claudio Loser, exdirector del Departamento Occidental del Fondo Monetario, analista económico desde Washington. Hacemos una tanda y ya seguimos.